el tema del el sutta de Chanqui es muy interesante, es un sutta un tanto peculiar, porque no se aparta un poquito de la estructura usual en el Majjhima Nikaya. Es inusual también por la extensión. Es un sutta que podría ser parte del Digha Nikaya, de los discursos de extensión larga, pero los compiladores lo pusieron dentro de los discursos de extensión intermedia. Eh, y es curioso, la estructura es curiosa porque tiene un preámbulo, una sección introductoria muy larga, ¿no? Pero y realmente la esencia de la enseñanza viene hasta el final del sutta. Eh, entonces es interesante en ese sentido. Por otra parte, eh, eh, creo que es también muy interesante porque abre una ventana al, al, al mundo de los brahmanes de la época del Buda, ¿no? Eh, Indica directa o indirectamente muchos aspectos acerca de cómo se conducían, cómo se relacionaban, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante. Eh, el, También es interesante que el nombre del sutta podría uno pensar que se refiere al protagonista, ¿no? Pero realmente Chanki es un brahman, que es un protagonista, pero como que en un segundo nivel, porque realmente el, el meollo del asunto viene con la interacción entre Kapática y el Buda. Kapática es este joven brahman, muy, toda una promesa porque era muy docto, ya muy joven y ya dominaba los Vedas. Entonces, eh, muy interesante. Podría haberse denominado el Sutta de Kapática, pero bueno, Chanqui. Bueno, hay otro aspecto que es muy interesante en el preámbulo. Eh, uno se da cuenta de que Chanqui tiene un gran entendimiento del Dhamma, ¿no? En el momento en que él se entera de que los brahmanes van todos en vía a ver al Buda, en donde estaba residiendo o viviendo, y él pregunta dónde van y ya le explican, y entonces Chanqui les dice, espérenme, ya, yo voy con ustedes también. Y los brahmanes le dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible, señor Chanqui? Usted es un brahman de los más renombrados, eh, con un gran poder, con propiedades, con eh, el rey Pasenadi le ha dado todas estas propiedades. Digamos que en términos occidentales es algo así como un conde, ¿no? Tiene un condado, tiene un área de dominio en donde él administra y rige. Eh, entonces es muy respetado y tiene un estatus muy alto. Y entonces los brahmanes le dicen, sería más correcto que el Buda viniera, el Samana Gautama viniera a rendirle respetos a usted y no usted al Samana Gautama. Y inmediatamente Chanki le responde, están completamente equivocados, es exactamente al revés. Y lo digo por esta razón, es decir, da un caudal de razones por las cuales él considera que él es el que tiene que ir a visitar al Buda. Y desde luego, como sutta es muy interesante porque exalta una serie de cualidades del Buda. Es un verdadero homenaje al Buda, que sus palabras en cierta forma son memorables. Uno podría inclusive eh, memorizar eso, por ejemplo, y usarlo como reflexión en la recolección del Buda, si uno practica ese tipo de meditación. Entonces, muy interesante, esa parte es fascinante. Y claro, entonces emprende la visita.
Llega donde está el Buda y resulta que el Buda ya está inmerso ahí en una plática, en una discusión con los brahmanes. Y entonces este joven Kapática que estaba ahí eh, constantemente está interrumpiendo la plática que tiene el Buda con los brahmanes, etc. Y ese es el punto de partida para la interacción entre Kapática y el Buda, de donde nace esta fabulosa enseñanza, que básicamente es otra expresión más de, es otra expresión más de la vía gradual, del entrenamiento gradual, ¿sí? El Buda, ya hemos discutido esto varias veces, es un tema recurrente porque lo considero fundamental, el entrenamiento gradual. Entonces, como hemos visto en las sesiones anteriores, hemos visto muchas eh, eh, variantes en las que se expresa este entrenamiento gradual. Y precisamente escogí este sutta porque precisamente incide en eso, ¿no? El Buda da un listado de acciones graduales que el practicante tiene que adoptar para llegar finalmente a la verdad. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tratar de subir la presentación, que como siempre he hecho un resumen y vamos a ir, veremos, discutiremos el resumen y concluyendo, trataremos de discutir preguntas y comentarios. Vamos a ver. Ahí está eso. Ahora quisiera quitar esta ventana. Bueno, sí se puede ver. ¿Se ve la página? Sí, sí, Miguel, se ve muy bien. Perfecto. Bien, Bien. se ve bien. Entonces, es el Chanki Sutta, el M95. Y por cierto, he adicionado aquí a las notas el Majjhima 70. ¿Por qué? Porque contiene exactamente la misma secuencia causal del entrenamiento gradual que describe el Buda en este sutta. Son dos suttas paralelos con ligeras variantes. El M70 tiene una conclusión diferente, por eso lo he incluido. Bien, entonces, en realidad, ya cuando digamos, eh, la esencia de la enseñanza se inicia cuando tiene su interacción el Buda con el estudiante Kapática. Y entonces están discutiendo acerca de la búsqueda de la verdad. Y el Buda le dice que en la búsqueda de la verdad hay 5 cosas que pueden resultar de 2 maneras diferentes. Esas 5 cosas son la fe, la aprobación, la tradición oral, la reflexión razonada o la aceptación reflexiva de una noción. Es decir, uno puede declarar eh, la adhesión a la verdad en base a cualquiera de estas cosas, ¿no? Pues si yo aseguro que esto es así porque tengo esta fe, o yo aseguro que esto es así porque es lo que comúnmente se aprueba, es lo aprobado, es lo conocido, es lo tradicional. Eh, o, por ejemplo, especialmente en el caso de los brahmanes, la tradición oral era fundamental en ese sentido, es decir, ellos tenían a los Vedas como el punto de referencia para hacer todas sus afirmaciones eh, doctrinales o doctrinarias, ¿sí? Entonces ellos se apoyaban mucho en la tradición oral para establecer, para buscar la verdad.
Después, claro, está toda la corriente de pensamiento que está basada en la lógica, en la reflexión. Ese es otro posible aspecto en el que uno se puede apoyar para eh, para manifestar su propia verdad. Y después, finalmente, la aceptación reflexiva de una noción particular, cualesquiera que sea esta noción. Estas son las 5 formas en las que el Buda dice que se busca la verdad. Bien, pero dice el Buda, el problema es que hay 2 formas en las que estas pueden tornarse. Por un lado, pueden ser completamente vacías, huecas y falsas, o, por otro lado, podrían ser basadas en hechos, podrían ser verdaderas y sin errores. Entonces, no hay una completa certeza. Entonces, el Buda le dice a Kapática, en base a esto, por lo tanto, no sería correcto o no es propio que una persona sabia que preserva o protege o salvaguarda la verdad y llegue a la conclusión de que, basada en esas 5 cosas, de que solo esto es verdad y todo lo demás está equivocado. ¿Sí? Entonces muy interesante la forma en la que aborda el Buda este aspecto, porque, y básicamente el lenguaje es muy cuidadoso. El Buda establece que en un principio uno debe buscar la verdad, ¿sí? Y esa búsqueda es simplemente, no tiene nada que ver con la verdad en sí, sino es una mera búsqueda. Y esto podría, digamos, interpretarse como una actitud que es la adecuada. La persona que preserva o conserva la verdad es la que posee la cualidad espiritual o paramita de la veracidad, o sacha. Esa persona no declara en forma definitiva o tajante que algo es cierto, pero solo mantiene que eso, en términos ya sea de su creencia o convicción, aprobación, adherencia a una tradición, ideología, escuela de pensamiento, razonamiento o conclusión analítica, es su postura con respecto a lo que considera la verdad. Es decir, el preservar la verdad es mantener la actitud veraz, de veracidad. Eso es lo que importa. Eh, la verdad absoluta no se puede llegar, no puede ser declarada, no sería adecuado que una persona declarara verdades absolutas, ¿sí? Lo que sí es, en términos de la práctica, uno debe tratar de cultivar la veracidad, ¿sí? La actitud veraz y honesta. ¿Sí? De hecho, lo hemos discutido muchas veces. En la práctica del Dhamma es básicamente una de las primeras cosas que se tiene que establecer, ¿no? El ser honesto con uno mismo. Cuando uno es honesto con uno mismo, entonces es muy fácil ser honesto con los demás. Eh, Bien, entonces esto es muy interesante. Así es como se busca la verdad. Entonces el joven Brahman Kapatika le contesta así al Buda, le dice, así maestro Gautama se preserva la verdad, así se conserva la verdad, así reconocemos la preservación de la verdad, pero ¿de qué manera, maestro Gautama, existe el descubrimiento de la verdad? ¿De qué manera se descubre la verdad? Entonces le preguntamos al maestro Gautama sobre el descubrimiento de la verdad. Y claro, este es el punto de inflexión realmente en el discurso y por eso es que digo que Kapática debería ser el protagonista porque es el que hace la pregunta clave, ¿no? Habiendo entendido que la veracidad, la actitud veraz es el fundamento, él va más allá y dice, bueno, ok, así es como se conserva, se protege la verdad, pero yo estoy interesado en descubrir la verdad, cómo se descubre la verdad. Una pregunta excelente y es lo que da pie a la exposición, a una de las exposiciones del entrenamiento gradual. Entonces el Buda le contesta,
una persona va a donde se encuentre un bhikkhu y lo investiga con respecto a 3 tipos de estados: aquellos basados en el deseo, aquellos basados en la aversión y aquellos basados en la ofuscación. Es decir, investiga a la persona en términos de las 3 raíces de lo malsano y sus manifestaciones. Y continúa diciendo, si mientras lo investiga llega a saber no existen tales estados basados en el deseo, la aversión o la ofuscación en este venerable, el comportamiento corporal y el comportamiento verbal de este venerable no son los de uno afectado por el deseo, aversión u ofuscación, y el Dhamma que enseña este venerable es profundo, difícil de ver y difícil de entender, pacífico y sublime, inalcanzable por el mero razonamiento, sutil. Para ser experimentado por los sabios, este Dhamma no puede ser enseñado fácilmente por alguien que está afectado por el deseo, la aversión o la ofuscación. Entonces, esas son las palabras del Buda. Es muy interesante. En otras partes del canon, el Buda da una recomendación similar. No recuerdo exactamente la referencia, pero eh, eh, básicamente dice lo mismo, pero una pequeña variante en el sentido de que se requiere tiempo para esto. Es decir, la persona tiene que ver a esta persona que enseña el Dhamma durante mucho tiempo, ¿sí? Porque solamente a través, y de hecho, eh, eh, algún maestro comentó en alguna ocasión que cuando se trata de un bhikkhu, una bhikkhuni, eh, es conveniente que la persona viva en el monasterio un tiempo, precisamente para observar en el día tras día el comportamiento y el lenguaje de esa persona antes de poder poner su fe en esa persona. Cuando esa persona, después de un cierto tiempo razonablemente largo, finalmente llega a la conclusión de que esa persona o no manifiesta impurezas o solamente en forma muy leve, entonces podría poner su fe en esa persona y poniendo fe, entonces veamos lo que sigue, veamos lo que sigue. Dice, cuando haya investigado a ese bhikkhu y haya visto que está purificado de estos estados basados en el deseo, aversión y ofuscación, entonces dirige su fe hacia ese bhikkhu. Es muy importante, es el primer paso. Bueno, el paso previo es eh, el examen de esa persona, ¿no? Pero una vez llegando a una cierta conclusión, pone fe en ese bhikkhu y entonces lo visita y al visitarlo le rinde respeto, homenaje y respeto. Entonces, ya hemos discutido esto anteriormente. El mismo Vinaya no le permite a los bhikkhus y bhikkhunis enseñar el Dhamma a personas que no manifiestan respeto. ¿Sí? Ese es un requisito de parte del monje con respecto a los que lo oyen, ¿sí? Tiene que haber un cierto respeto para que el Dhamma se manifieste en términos de el bhikkhu o bhikkhuni enseñando. Hay mucho que decir al respecto. Esa es una de las razones, no sé si tal vez algunos de ustedes han notado que en muchos contextos, sobre todo cuando las enseñanzas son presenciales, siempre, invariablemente, el bhikkhu o bhikkhuni cuando está a punto de dar una enseñanza, está en un nivel más elevado que el auditorio, de las personas que lo escuchen, ¿no? Entonces casi siempre hay una superficie elevada, que es en donde se sienta. En Tailandia, por ejemplo, en Birmania, se utilizan asientos especiales, son muy bonitos, son como una especie de trono en donde se puede sentar el monje con los pies cruzados, tiene una superficie suficientemente amplia para que pueda sentarse con las piernas cruzadas y dar la enseñanza. Eh, en el caso mínimo, a veces en la tradición de la foresta, bueno, el paño en el que se sienta el monje, ya si los demás no están usando un paño, entonces lo sitúa por encima, por lo menos
formalmente, ¿no? Entonces son detalles interesantes eh, eh, que son parte de la tradición. Yo recuerdo una ocasión, hace muchísimos años, en la que habían venido a Canadá varios monjes ya de mucha antigüedad de Tailandia, venían a visitar y iban a dar una plática del Dhamma, el más, el más, eh, eh, el que tenía más antigüedad, ¿sí? Ya un monje ya muy grande, muy respetado, de hecho considerado un arahant, se llamaba Ajahn Lee, y este Ajahn Lee, había mucha gente ya en el salón y todo estaba ya listo, y era la hora en la que iba a dar la plática, y entonces todo el mundo en silencio, y entonces el monje empezó a limpiar su garganta y entonces se quedó quieto. Entonces yo pensé, bueno, está meditando un poco antes de empezar a hablar, pero pasaron 5 minutos, pasaron 8 minutos, pasaron 10 minutos, pasaron 15 minutos y entonces, bueno, qué está sucediendo? No es una meditación, va a dar una plática, ¿qué está pasando? Eh, finalmente, finalmente uno de los laicos que estaba dentro del grupo se dio cuenta que una de las personas que estaba sentada casi al frente, frente al monje, tenía un sombrero puesto. Y entonces fue a donde estaba y le dijo, quítate el sombrero. Entonces se quitó el sombrero. En el momento en que se quitó el sombrero, el monje empezó a dar la plática. Es decir, él no podía dar la plática bajo las circunstancias que había en ese momento, porque el tener la cabeza tapada, por lo menos en la cultura tailandesa, indica una falta de respeto. Entonces, por eso se abstenía. Fue hasta cuando alguien se dio cuenta de lo que estaba pasando, le indicó a la persona y la persona, de muy buena gana, se quitó el sombrero y entonces ya se pudo dar la plática del Dama. Entonces, eh, es un ejemplo un poco chusco, interesante de este aspecto, ¿no? Lo visita y le rinde respeto, homenaje. Por eso también cuando uno va al monasterio, cuando uno está con un monje y le pide que dé una plática, bueno, uno hace la triple reverencia necesariamente antes de iniciar la plática, ¿no? Eso es importantísimo, fundamental, ¿no? Tiene que haber una actitud completamente, de completo respeto hacia el venerable, ¿no? Y entonces el mismo venerable se da cuenta de que los laicos están haciendo lo propio y eso mismo inspira al monje a dar una plática y sobre todo, que es muy importante también, de acuerdo con el Vinaya, el monje entonces se establece en el amor benevolente hacia la audiencia. Ese es un punto importantísimo. El monje siempre tiene que tener esa actitud de amor benevolente cuando comparte el Dhamma con los laicos y entonces esa interacción recíproca es magnífica, es cuando se da como debe ser, de acuerdo con el Dhamma. Bueno, entonces lo visita y le rinde respeto. Tras esto, entonces presta oído, es decir, establece una actitud particular de escuchar con mucha atención ese Dhamma que va a ser explicado. Entonces, después de prestar oído, escucha atentamente. Y aquí viene la parte interesante, es que cuando escucha el Dhamma, entonces trata de memorizar en lo posible esas enseñanzas con el objeto, no por la mera, no en aras simplemente de ejercitar la memoria, sino de poder examinar posteriormente el significado de esas enseñanzas. Ahora, esto es muy interesante, digo yo, con el objeto de examinar posteriormente. Sí, muchas veces es así. Uno escucha una plática del Dhamma, uno memoriza ciertas cosas y más adelante llega uno a su lugar de meditación, a su cojín,
y entonces puede examinar lo que ha sido dicho anteriormente. Pero existe otro aspecto en este punto que es muy interesante. Eh, la forma en la que, y sobre todo está relatado una y otra vez en el Canon Pali, de cómo las personas se iluminaban simplemente escuchando una enseñanza del Buda. Y básicamente este proceso simplemente funcionaba muy rápido. Escuchaban la enseñanza, quedaba plasmada y ahí mismo examinaban lo que se estaba diciendo y entonces surge el acceso a las vías y los frutos, como fue el caso del venerable Sariputta cuando estaba en una ocasión, el Buda estaba dando una enseñanza a otra persona y el venerable Sariputta estaba ahí junto del Buda y entonces tras lo que estaba diciendo el Buda, el venerable Sariputta eh, examina introspectivamente, profundamente las palabras y se ilumina en ese momento, ¿no? Entonces, pero el proceso es este. Uno memoriza, uno examina. Tras examinar, uno tiene que llegar a la conclusión, a la aceptación reflexiva de lo que se ha enseñado. ¿Sí? Esa es una etapa muy importante, ¿no? Entonces son básicamente tres etapas. La primera es memorización. Entonces ese es solamente el inicio, la etapa preliminar. La fase de examen puede ser o muy corta, puede ser muy larga. Puede tomar semanas, meses inclusive, el examinar una enseñanza en particular y con el objeto a que se llegue a una aceptación reflexiva final de esa enseñanza particular. Cuando se da eso, entonces el practicante, para ese practicante, cuando llega a esa conclusión, eh, es natural que surja el entusiasmo y la aspiración por penetrar el Dhamma, ¿sí? Entonces, con ese entusiasmo, Chanda, aspiración, aplica su voluntad, hace esfuerzo. Haciendo esfuerzo, escudriña. ¿Sí? Es decir, ya aquí, bueno, hice unas notas que voy a discutir más adelante, pero me voy a adelantar un poquito. Aplica su voluntad, Dana, es básicamente es el esfuerzo inicial. De acuerdo con el noble óctuple sendero, es el esfuerzo correcto, ¿sí? Ustedes ya conocen. En ese sentido, aplica ese esfuerzo para eliminar estados malsanos, fomentar los sanos, y una vez que ha logrado establecerse en el esfuerzo correcto, entonces la vía queda abierta para el análisis y para el desarrollo de Samatha Vipassana. Y eso es precisamente la etapa de investigación, ¿sí? En donde escudriña precisamente la realidad, habiendo establecido ese esfuerzo previo. Entonces, posteriormente se esfuerza con resolución, pero aquí los comentarios distinguen dos tipos de esfuerzo. El primero es esa aplicación de la voluntad inicial, es, digamos, un esfuerzo todavía muy general. Usahati se refiere más bien ya al esfuerzo de penetración introspectiva en las fases más avanzadas del desarrollo de Vipassana, ¿sí? A eso se refiere. Y finalmente, habiendo hecho eso, entonces finalmente realiza con el cuerpo mental la verdad suprema y la ve al penetrarla con sabiduría, ¿sí? Aquí, cuerpo mental se refiere a los factores mentales que componen la vía. ¿Y cuáles son esos factores mentales que componen la vía? Pues no es otra cosa más que el noble óctuple sendero. ¿Sí? Ese es el cuerpo mental que le permite al practicante ver la verdad suprema y penetrarla con sabiduría. De esta manera, Bharadvaja es el nombre del clan
del clan de Kapática. No cambia la persona, es la misma persona. De esta manera, Bharadvaja se da el descubrimiento de la verdad. Así se descubre la verdad. De esta manera describimos el descubrimiento de la verdad. Pero hasta ahora no hay llegada final a la verdad. Muy interesante. Entonces, repito, esta es una descripción de una serie causal que es que es el entrenamiento gradual, una expresión de ello, en la que en esta etapa inicial se accede a la vía. Es decir, ese descubrimiento de la verdad es lo que caracteriza al SECA, al discípulo en entrenamiento superior. Es decir, ese descubrimiento se da ya sea para el Sotapanna, para el Sakadagami, para el Anagami. Pero esos tres, esa tipología de tres, aún no ha llegado al final de la verdad. Solamente la ha descubierto, pero no ha llegado. Solamente el Arahant es el que llega finalmente a la verdad. Y entonces el Buda continúa diciendo, perdón, estas notas ya las discutí. Dice, pero maestro Gautama, ¿de qué manera se llega finalmente a la verdad? Así que preguntamos al maestro Gautama acerca de lo que sea de mayor ayuda para la llegada final a la verdad. Y el Buda contesta, la llegada final a la verdad, Bharadvaja, radica en la repetición, el desarrollo y el cultivo de esas mismas cosas. De esta manera, Bharadvaja, está la llegada final a la verdad. Así se llega finalmente a la verdad y de esta manera describimos la llegada final a la verdad. Es decir, el individuo, el SECA, el discípulo en entrenamiento superior, que no ha terminado, ha llegado ya a la vía. Y entonces, en cualquiera de sus niveles, lo que tiene que hacer es para acceder al siguiente nivel, o en el caso de la llegada final a la verdad, acceder al estado de Arahant, lo único que tiene que hacer es simplemente repetir, repetir los pasos, todos estos pasos, una vez más. Por eso se dice en el canon, en los discursos, que el SECA es una persona que ya es independiente de un maestro. ¿Por qué? Porque no necesita que le enseñen, porque sabe perfectamente que ha llegado, por lo menos, a acceder a la vía, digamos, inclusive en el nivel mínimo, como es el Sotapanna, ha accedido a ella y entonces sabe qué es lo que tiene que hacer. Y lo único que tiene que hacer es repetir lo que hizo para acceder a esa vía. Y así es como se llega finalmente al estado de Arahant en forma gradual. Ahora voy a discutir el Kitagiri Sutta, Majjhima 70, el fragmento paralelo. Dice, Bhikkhus, no digo que el conocimiento final se alcance de una sola vez. Por el contrario, el conocimiento final se logra mediante un entrenamiento gradual, mediante una práctica gradual, mediante un progreso gradual. ¿Y cómo se logra el conocimiento final mediante el entrenamiento gradual, la práctica gradual, el progreso gradual? Aquí, alguien que tiene fe en un maestro lo visita, le rinde respeto. Cuando le rinde respeto, le presta oído. El que presta oído escucha el Dhamma. Habiendo escuchado el Dhamma, lo memoriza, examina el significado de las enseñanzas que ha memorizado. Cuando examina su significado, gana una aceptación reflexiva de esas enseñanzas. Cuando ha ganado una aceptación reflexiva de esas enseñanzas, brota en él el entusiasmo. Cuando ha brotado el entusiasmo, aplica su voluntad. Habiendo aplicado su voluntad, escudriña. Habiendo escudriñado, se esfuerza. Esforzándose resueltamente, realiza con el cuerpo mental la verdad suprema y la ve al penetrarla con sabiduría. Entonces son básicamente las mismas palabras en los dos suttas. Y después continúa el Buda con una admonición. Dice, no ha habido esa fe, Bhikkhus, y no ha habido esa visita, y no ha habido ese respeto, y no ha habido ese escuchar,
y no ha habido esa escucha del Dhamma, y no ha habido esa memorización del Dhamma, y no ha habido ese examen del significado, y no ha habido esa aceptación reflexiva de las enseñanzas, y no ha habido ese entusiasmo, y no ha habido esa aplicación de la voluntad, y no ha habido ese escrutinio, y no ha habido ese esfuerzo, bhikkhus han perdido su camino. Bhikkhus han estado practicando de forma equivocada. ¿Hasta qué punto bhikkhus, estos hombres descarriados, se han desviado de esta doctrina y disciplina? ¿Sí? Entonces, básicamente, es una admonición muy severa, diciéndole a los bhikkhus que tienen que seguir el entrenamiento gradual. Esa es la clave de la práctica. Bien, bhikkhus, hay una declaración, continúa el sutta, aquí es donde difiere del sutta de Chanki. Dice, bhikkhus, hay una declaración o prescripción de 4 frases y cuando se recita a un hombre sabio, la entendería rápidamente. Se la recitaré, bhikkhus, traten de entenderla. Venerable Señor, ¿quiénes somos nosotros para entender el Dhamma? Bhikkhus, incluso con un maestro que se preocupa por las cosas materiales, un heredero de las cosas materiales, apegado a las cosas materiales, tal regateo por parte de sus discípulos no sería apropiado si dijeran, si conseguimos esto, lo haremos. Si no conseguimos esto, no lo haremos. Entonces, ¿qué debe decirse cuando el maestro es el Tathagata, quien está completamente desapegado de las cosas materiales? Bhikkhus, para un discípulo fiel que tiene la intención de profundizar en la dispensación del maestro, es natural que se comporte así. El bendito es el maestro y yo soy un discípulo. El bendito sabe, yo no sé. Para un discípulo fiel que tiene la intención de profundizar en la dispensa del maestro, la dispensa del maestro es nutritiva y refrescante. Para un discípulo fiel que está empeñado en profundizar en la dispensa del maestro, es natural que tenga la intención de comportarse. Disculpen. Para un discípulo fiel que está empeñado en profundizar en la dispensa del maestro, es natural que tenga la intención de comportarse de la siguiente manera: de buena gana, que solo quede mi piel, tendones y huesos, y que la carne y la sangre se sequen en mi cuerpo, pero mi energía no se relajará mientras no haya alcanzado lo que puede ser alcanzado por fuerza viril, energía y persistencia viriles. Para un discípulo fiel que tiene la intención de profundizar la dispensa del maestro, se puede esperar uno de 2 frutos, o el conocimiento final aquí y ahora, o si queda un rastro de apego, el no retorno. Entonces, esta descripción del esfuerzo que se tiene que hacer nos recuerda a la descripción del Buda en la noche de su iluminación. Es casi idéntica, ¿no? Ese es el grado de esfuerzo final cuando uno está a punto de acceder a la vía. Hay un comentario, el comentario del Majjhima Takata, dice que la declaración de 4 frases es la enseñanza de las 4 nobles verdades, pero Bhikkhu Bodhi dice que, sin embargo, aquí en este sutta no se hace ninguna mención de las 4 verdades. Posiblemente la declaración de 4 frases sea cada resolución sobre el esfuerzo que aparece en el párrafo 27, donde cada cláusula cuenta como una frase. Y aquí simplemente añado lo mismo, nada más que un poco más detallado. Digo que esto podría reformularse en forma resumida diciendo que para aquel que tiene intención de profundizar en la dispensa, debe tener fe y ser humilde. Es muy importante. Nuevamente, ese es el principio. Y el principio. Tiene uno que tener fe, pero también una actitud de humildad. Es muy importante. Porque la actitud humilde es la actitud de una persona que está dispuesta a renunciar, a deshacerse, a ceder el aferramiento al yo. Después se nutre y se refresca con la enseñanza. Hacer esfuerzo, el esfuerzo supremo que se tiene que hacer, y finalmente se obtiene el fruto
de haber profundizado en la enseñanza, es decir, el conocimiento final, o, en el peor de los casos, el logro del no retorno. Y así es como concluye, eh, concluye este sutta, ¿sí? Y bueno, yo les voy a enviar les voy a enviar este resumen en unos momentos, les envío eh, el resumen para que lo tengan. Y como pueden ver ustedes, en verdad los dos suttas son importantísimos, son claves para nosotros como practicantes, porque nuevamente es el mapa, es un mapa con los puntos de referencia importantes, claves, ¿sí? Entonces uno tendría a bien memorizar estos pasos. Y no son muchos, es fácil uno memorizar esos pasos y uno entonces en la práctica puede uno ir revisando que se cumplan todos esos pasos, ¿sí? Claro, es una guía, por supuesto, cuando uno decide memorizar ciertos aspectos del Dhamma, pues pueden ser enseñanzas breves o pueden ser enseñanzas más complejas, pero hay que reconocer que es un paso necesario. Uno no puede nada más apelar al mero razonamiento cuando uno oye el Dhamma, ¿no? Se tiene que memorizar, es parte de la tradición. Por eso en la vida monástica es fabulosa en ese sentido, porque hay muchísima memorización. Los bhikkhus y las bhikkhunis saben recitar muchos suttas, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Porque precisamente ese es el apoyo que tienen cuando, mediante el cual integran la enseñanza, ¿no? Y finalmente, al examinarla, llegan a una aceptación reflexiva y ese es el trampolín para una de las vías hacia la liberación. Edgardo, ¿tienes una pregunta? Muchas gracias, Miguel, por la enseñanza de hoy. Como siempre, bien interesante. Eh, Voy a hacer, si puedo, si otro compañero no tiene, voy a hacer 4 preguntas seguidas y tú me respondes la que puedas o la que Sí, quieras. sí, de acuerdo. Pues, Pero vamos una por una, ¿vale? bueno, Porque ya, a mi edad la memoria si me das las cuatro de un jalón, no me acuerdo de las bueno, otras. yo tuve que anotarlas por la misma razón, así que estamos igual. Este, bueno, hay una que no es una pregunta, sino es una observación, a ver si es correcto. Vi que también en este caso, como en el sutta anterior, la secuencia no es la misma que aparece en el sutta, sino que tú le diste un orden que me pareció más interesante el orden que tú le diste que el que aparece en el sutta, porque en el sutta Sí, la fe está como resultado final de esta secuencia, ¿no? Este, Luego hay una pregunta que tiene que ver, por ejemplo, con los rasgos que se describen al inicio cuando el Brahman da la explicación de por qué él debe ir a ver al Buda y no al Buda. Ahora, es interesante porque ambos tienen rasgos muy similares, ¿no? En cuanto a bien nacidos, en su belleza, su riqueza, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Podríamos decir que esta descripción responde a un valor cultural de aquella época o pertenece a características y condiciones de los seres en cualquier circunstancia o cultura. Bueno, Eh, yo diría que básicamente, por eso decía yo al principio que el sutta abre una ventana a la mentalidad de los brahmanes, ¿no? Entonces uno se da cuenta de cómo ellos tenían, por ejemplo, un valor muy alto para ellos, era la pureza de su linaje, ¿no? Es claro, decir, de que hayan sido nacidos de padre y madre brahman hasta 7 generaciones atrás y que pudieran de alguna forma comprobarlo o establecer que así había sido, ¿no?
Entonces, para ellos eso era fundamental. Si eso no se daba, entonces no era un verdadero brahman, por decirlo así. Entonces, valores muy claramente definidos, eso sí, no hay duda, había mucha claridad, pero ciertamente no es algo que era compartido en su totalidad por el Buda, ¿no? De hecho, innumerables veces el Buda repite que uno no es un brahman por tener antecesores hasta 7 generaciones, ¿no? Uno es brahman por tener una mente pura, ¿no? Eso es lo que para el Buda define un brahman. Entonces es muy Claro, interesante, pero es muy interesante porque, como dices tú, son muchas las cualidades, son muchos los aspectos y características, ¿no? Entonces, desde luego, algunas cosas sí podría uno decir sí es muy loable y uno pudiera tratar de seguirlo, pero otras cosas definitivamente no, son cuestiones culturales y de tradición, ¿no? Basadas claro, en la tradición oral. claro. Podríamos decir que no es un sello de garantía, pero ayuda, ¿no? O sea, Claro, porque de hecho en el mismo sutta él menciona que, bueno, también el bendito es seguido por bhikkhus nacidos de los pies de Brahma, por ejemplo, en este caso los desclasados, ¿no? Que él los había incorporado como bhikkhus también. O sea, por eso está claro, claro. ese contraste es lo que me hace dar. Ahora, luego tú ya contestaste lo del Sotapana, que yo lo tenía anotado, porque bueno, el Sotapana eh, encuentra la vía, ¿no? Encuentra la verdad, sí, hay una verdad en el Sotapana, ¿no? así es. Es parcial, pero bueno, eh, Claro. bueno, ahí está. Y, y luego anoté aquí cualidad de la palabra. Solamente un Buda tiene esa capacidad de, mediante la palabra, generar, o mediante el discurso, generar un efecto de despertar en los seres, o también hay otros niveles de maestros que son capaces, tal vez con un discurso, provocar el despertar de un individuo maduro. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es el venerable Sariputta. Eh, por supuesto, era el discípulo principal del Buda en términos de sabiduría. Eh, y él definitivamente en los suttas se establece que era capaz de establecer a la gente en, en, en las vías y los frutos. Y lo mismo Moggallana. Decía el Buda que Sariputta y Moggallana eran ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? Nurses, eran como eh, los que nutren a la comunidad precisamente para que puedan acceder, ¿no? Entonces, si no me equivoco, creo que el venerable Sariputta establecía a los bhikkhus en la entrada en la corriente y ya después el venerable Maha Moggallana los llevaba hasta el final, hasta el estado de Arahant. Ah, qué Entonces era muy interesante. interesante porque efectivamente a través de la palabra ellos lograban establecer a la gente, ¿no? Ahora, y eso creo que todavía es posible, ¿no? De que un buen maestro sí es capaz de establecer a personas ordinarias en personas nobles. Claro, pero hay que entender que el maestro es solamente un factor. La Claro, entrada, la claro, entrada en la corriente es una confluencia de condiciones y factores, ¿no? Así claro, es. claro. El individuo tiene que tener las condiciones también para que ser establecido, ¿no? Sí, la palabra es solamente un catalizador, vamos a ponerlo de esa Ahí forma. está, ahí está. Sí. Ujú. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Miguel, Hola Miguel, buenas noches.
Buenas noches. Mi consulta estaba referida a la práctica, porque en muchos suttas Buda habla de distintas prácticas de samatha, de vipassana, de jhanas, y acá da la sensación que en la última parte, forzándose resueltamente, realizan un cuerpo mental la verdad suprema. Me parece que se refiere más a una práctica de vipassana, ¿no? Así es el final. Mira, el sutta que debe ser relacionado con este en particular, creo que debe ser el que se llama el relevo de carruajes. Está en Majjhima Nikaya. De hecho, es el único sutta que describe precisamente el desarrollo de Vipassana, ¿sí? Desde purificación de la conducta, purificación de la mente, purificación de la noción y así sucesivamente hasta el final. ¿Sí? Entonces, ahora, eso nuevamente es parte de ese proceso gradual. Lo que pasa es que en el Chanki Sutta son precisamente esa última etapa coincide con las últimas etapas del relevo de carruajes, de esa descripción que se hace del desarrollo de Vipassana. Ahora, este sutta también en forma implícita contiene el desarrollo de samatha. Precisamente esa etapa que se refiere como el esfuerzo inicial, es el esfuerzo correcto, padana, ¿sí? Samapadana, que es en el noble octuple sendero, es el esfuerzo correcto, que es el primer factor dentro de lo que es sama samadhi. Sama samadhi, entonces esfuerzo, atención y concentración, que es definida como las llanas. Entonces, eso es como debe entenderse esa pequeña etapa que se menciona en este sutta. ¿Sí? Una vez establecido ya en eso, entonces viene ese escudriño, esa investigación, pero en términos de las tres características, de penetrar esas tres características, que es lo que va a desembocar en el cambio de linaje y acceso a la vía, ¿no? Entonces, efectivamente, así es. Eh, la cuestión es esta, que esta es una descripción muy general. Digo, es un mapa, podríamos decir, un poco burdo, pero totalmente acertado, porque los puntos de referencia son completamente reales y necesarios, ¿no? Eh, las otras expresiones que hemos visto del entrenamiento gradual son vistas desde otro punto de vista, ¿no? Pero están relacionadas todas de alguna forma están relacionadas. Entonces la idea es precisamente, mi idea es discutir todos estos enfoques al entrenamiento gradual para que eventualmente ya con la experiencia, con la práctica, se integren en la propia mente y tenga uno cada vez una visión más clara de lo que es acceder a la vía, ¿no? Así mismo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola, Miguel, podía preguntar. Sí, sí, Soledad, adelante, por ¿Qué favor. tal? ¿Cómo estás? Todavía tenemos tiempo. Bueno, sí, no, simplemente me surgió que cuando estabas relatando los pasos, enseguida como que me acordé de las 5 facultades, porque Sí, como que me es muy afín, ¿no? Porque está la claro, fe, ¿no? Está claro. la fe, está, La el energía, el esfuerzo esfuerzo, en ahí está metido. memorizar, ¿no? Ujú. La fuerza de memorizar, que al final va a desembocar, bueno, también tenemos que tener atención, La atención plena la atención y plena, la después la concentración. concentración, y al Y final todo todo eso desemboca, es la sabiduría. así es. Entonces como que Ahí. enseguida me surgió eso, ¿no? Y Perfecto. podría ser una asimilación a esto. Claro, claro, ese es precisamente, ese es un momento de insight que le llamamos, es un momento de conclusión introspectiva a la que has llegado en Ah, base a tu conocimiento de las enseñanzas. Perfecto. Digo, en ese sentido es como debemos reflexionar para bien. complementar todo. Es decir, poco a poco es como un rompecabezas, ¿no? Sí, Esa es verdad. pieza la conocías ya, entonces sabes, esta pieza va aquí.
Y Sí, entonces va uno armando ese rompecabezas. totalmente. Cuando una buena parte del rompecabezas se llena de manera que uno ya sabe, es el rompecabezas de un paisaje, eso es como la entrada de la corriente. Todavía no Bueno, termina de armar el no. rompecabezas, pero ya sabe que es un Ah, paisaje. claro. Entonces, sabiendo que es un paisaje, va a tener que continuar poniendo las demás piezas hasta que finalmente el Arahant es el que pone la última pieza y todo el rompecabezas queda mostrado en su esplendor. Bien, Así bien. es, Bueno, así es. bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Miguel. Ana María, Mm. Mi- Miguel, muchas gracias por tu esfuerzo y que sepa que podemos leer nosotros. Yo me ofrezco para leer cuando usted esté ahí un poquito malo del pecho, no hay eso es problema. bueno, muchas gracias por la Sí, oferta. Sí, sí, en un momento dado me sí, siento muy mal, lo te dices. pediría que hicieras eso, sí. Bien. Me llamó la atención en en lo gradual, porque la voluntad es casi lo último que aplica. ¿No estaría junto con la fe? No, la voluntad en el sentido de esfuerzo, en ese sentido. Y Ajá. como les dije, hay dos aspectos de ese esfuerzo, un aspecto preliminar o inicial, ¿sí? Que involucra, repito, deshacerse de estados mentales malsanos, promover los sanos, eso ya es un esfuerzo muy grande, y porque sabemos todos que habiendo purificado la mente de esa forma, entonces hay acceso a la jhana, a samadhi. Y entonces teniendo samadhi, uno entonces posteriormente, en base a ese samadhi, tendrá que hacer un tipo diferente de esfuerzo. El esfuerzo que deriva de haber hecho el escrutinio, ¿sí? Acerca de la realidad como es, en términos de vipassana. Entonces es un esfuerzo, y ahora vamos a decir, introspectivo, para penetrar la verdad. Sí, es un esfuerzo muy particular, no es exactamente el mismo. Digamos que ya es un esfuerzo de más altos vuelos, por decirlo así, ¿no? Por eso el Buda también lo describe en esos términos que nos pudieran a nosotros parecer un tanto dramáticos, ¿no? Que se seque mi sangre, que mi piel se caiga en pedazos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una figura alegórica para darnos a entender que en esas etapas finales es un esfuerzo total, en donde uno tiene que dejar ahí todo el cuerpo y la mente, tiene que uno, a ese grado se requiere para poder acceder. Entonces y por eso también recuerden, eso lo digo yo muy a menudo, el Buda ha dicho que su doctrina es una doctrina 100% de esfuerzo, 100%, no 99%, 100% de esfuerzo. Y decía él, en la medida en que otras doctrinas acuden digamos, a la gracia divina, a cuestiones aleatorias, etcétera, etcétera, en esa medida esas doctrinas son perniciosas, son malignas en esa medida. Mi, 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 mi doctrina es de 100% esfuerzo. Entonces, eso es algo que tiene uno que tener siempre, siempre en mente, ¿no? Gracias, Bien. Miguel. Edgardo, una pregunta final, por favor. Sí, bueno, esto tiene un poco que ver, y es pregunta y reflexión, no hace falta una gran explicación, pero esto tiene que ver con lo que venimos observando y estudiando en las últimas tres charlas, que están vinculadas todas a la condicionalidad, ¿no? Sí, Yo he percibido que cada vez estoy como viendo con más claridad la doctrina del Buda, que en un principio la entendía como las enseñanzas del Buda en términos generales y universales, como es
la enseñanza sobre el sufrimiento, la vía para dejar el sufrimiento, el cese del sufrimiento y la vía para dejar el sufrimiento. Sin embargo, ahora estoy empezando a percibir que esto que nosotros en algún momento analizábamos, estudiábamos de forma, digamos, como aparte o separada, que es el origen condicionado, está presente en cada uno de los discursos, ¿no? En la doctrina de la condicionalidad, yo creo que esto del esfuerzo, y lo que acabas de mencionar, del 100% del esfuerzo, se debe precisamente a eso, porque no hay de esfuerzo aislado, es imposible. O sea, cuando el esfuerzo es 100%, es en toda la experiencia, en Claro, toda la experiencia cotidiana, en toda la experiencia de la práctica, en todo. Y cada uno de estos relatos que hemos visto en las últimas charlas, todas tienen una secuencia de condicionalidad que son, es imposible de aislar cada una de la otra, ¿no? claro, claro. Más allá de los procesos mentales, está, como tú bien nos explicaste en el sutta anterior, los comportamientos y características de los seres, cuáles son las condicionalidades de esto, esta secuencia, y ahora estamos viendo otra que tiene que ver con una secuencia intencional, ¿no? Del Claro. individuo cuando va haciendo. O sea que es claro que la condicionalidad en toda la doctrina del Buda siempre está presente, en cada Ese es el otro aspecto central, por decirlo así, ¿no? Es, discurso. y por eso él enuncia ese principio general una y otra vez, ¿no? Cuando esto es, eso es. Cuando esto no es, eso no es. Cuando esto surge, eso surge. Cuando esto no surge, eso no surge. Es la base de todo, ¿no? Y esa es una oposición a todas las doctrinas o nociones no Claro, realistas de la existencia, ¿no? Todo lo que se aparta de la condicionalidad es realismo mágico, por ponerlo en términos sudamericanos, ¿no? Y claro, no, esa no es la vía. Todo ese causa y efecto es fundamental. Bueno, el mismo karma es la expresión de esto, ¿no? Entonces, sí, por eso hago tanta insistencia de haber tomado todas estas sesiones para ver secuencias causales, porque además, igual, como dice Soledad, uno puede encontrar las relaciones, uno va encontrando, el trabajo de cada quien es encontrar esas relaciones, y claro. como lo indicas tú muy certeramente, efectivamente, ahí están esas relaciones causales, ¿no? Sí. Es fascinante. Sí, totalmente, El totalmente. Dhamma es nutritivo y, ¿qué decía? Nutritivo y, ah, decía nutritivo y fascinante. ¿Eh? Así es como es el Dhamma, ¿no? Es nutritivo y fascinante. Sí. Bueno, se nos fue el tiempo. Yo tengo que voy a salir de viaje en un par de días a Estados Unidos. Voy a cuidar a mi mamá, que va a estar sola, entonces no puede estar sin alguien, entonces tengo que ocuparme de ella. No voy a poder estar con ustedes en en la siguiente sesión, pero sí quisiera que nos reuniéramos, creo que es el día 30, es casi el último día del mes, cae en miércoles. Quiero reunirme con ustedes para discutir la última secuencia, para ya hacerlo todo integrado, por decirlo así, ¿no? Más adelante yo les enviaré el sutta o los suttas correspondientes para que los estudien con anticipación, y creo que es el día 30, entonces nos reuniremos nuevamente, si es que hay vida, si es que el karma lo permite, nos reunimos para discutir y ya cerrar con todo este enfoque, ¿de acuerdo? Bueno, Miguel, sí, Miguel, cosita que te queríamos compartir con Ana es que sí. nosotros nos vamos a ir el día 22 para allá, para el Dhamma Vihara, al Ah, retiro con el venerable. Así que por qué esos bien. días no vamos a estar. Bueno, por favor, le rinden mis respetos al venerable, díganle que
que le rindo respetos con mi frente prostrado a sus pies. Rindo mi respeto al venerable Nandicena, esperando que se encuentre muy bien de salud. Por Muy favor. bien. ¿Eh? ¿Cómo no? Se lo diremos. Bueno. Muchas Miguel, gracias. Sí, Miguel, Ana. una cosita más. Tenemos a Venerable Rajul acompañándonos, mire qué placer. Gracias, Sí, ya me di Miguel. cuenta, Gracias a es todos, un honor. queridos. Muchas gracias, venerable, por su presencia. Gracias. Un Siempre placer. es Muchas muy, gracias. lo más inspirador que puede haber es estar en compañía en compañía Juntos. de Gracias, dignos. gracias, gracias, Miguel, y a todos. Por aquí estuve, pero como todavía tengo los trabajadores, ahorita tengo que atender, no pude encender la cámara, pero muchas Una gracias. bendición, Gracias a venerable. todos. Mi Buen respeto, viaje y a igualmente. todos, que estén muy bien. Gracias, gracias a Muchas todos. gracias. Gracias a todos, gracias, venerable. Que estén muy bien. Gracias. 100% Buenas de noches. Hasta luego. Hasta luego. Bye. acuerdo.